Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es José Luis Wakabayashi. Soy profesor, director de la maestría de marketing, y para nosotros es un gran placer tener el día de hoy una gran entusiasta concurrencia para departir unos minutos sobre temas que nos apasionan, ¿no? Son temas respecto a tópicos de marketing. Y por eso que ESAN esta semana inició una semana de pasión por el marketing, que son conferencias online sobre tendencias del marketing. Desde hace ya 3 días hemos venido dando diferentes temas respecto a diferentes tópicos, y el día de hoy vamos a tener un invitado de lujo, un invitado de honor, ¿no? Un gran profesor que viene pues desde las Europas, ¿no? De las Europas, que es el profesor León Ezcurra, ¿no? El profesor León Ezcurra es un gran profesional y conocedor de temas relacionados principalmente a un tópico que va a tocar el día de hoy, que es sobre Customer Experience, sobre la experiencia del cliente, y más específicamente va a tocar la experiencia del cliente en un tópico que hoy viene tomando cada vez más vigencia, cada vez mayor importancia, y que definitivamente en un futuro podría ser, ¿no? La manera cómo vamos a tener que interactuar es el mundo digital. Entonces, nosotros pensamos que realmente este tópico es de vital importancia, ¿no? Porque experiencias como hemos sufrido acá en el Perú, por ejemplo, durante la pandemia, hemos aprendido en muchos casos que no hemos estado preparados. No hemos estado preparados, por ejemplo, para responder en forma eficiente muchas veces, ejemplo, al comercio electrónico, ¿no? Hay empresas que han tenido, por ejemplo, sobre una venta de 100, 80% de devoluciones y de quejas por malas operaciones logísticas. Entonces, imagínense ustedes toda esa experiencia no tan agradable que debe haber tenido nuestros consumidores. Por eso, el día de hoy, el profesor León Ezcurra va a tocar este tema, ¿no? Y realmente pensamos que es sumamente interesante. Vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Le hemos pedido al profesor Ezcurra de que hable aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos, ¿no? 40 minutos. Y luego daremos unos 10 minutos ya para hacer preguntas. Por favor, durante la charla, apaguemos el micro para que no tengamos problemas de interferencia. Y cuando hagamos preguntas al final, pues utilicemos el chat, ¿ya? Estas preguntas yo las leeré al profesor para que pueda ser respondidas, ¿ok? Entonces vamos a iniciar la charla y los dejo con el profesor León Ezcurra. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar presentes. Doctor, muchas gracias por la introducción, el honor es mío. Y bueno, pues yo creo que con el tiempo que tenemos lo mejor es empezar, ¿eh? Como señalaba el doctor, pues las preguntas las dejamos para el final y yo ya me lanzo a compartir con vosotros un poco lo que he podido ver que nos está ocurriendo. Bueno, pues nos vamos a centrar en este momento en el que están cambiando tanto las cosas, en entender la experiencia del cliente en estos entornos digitales en el que nos estamos moviendo tanto últimamente y desde luego de cara al futuro parece que también, ¿no? Así que vamos a poner el foco en la experiencia del cliente digital. Y bueno, compartir con vosotros un poco este índice donde repasaremos qué ha pasado con Internet durante la cuarentena, es decir, comprender el impacto que ha tenido la enfermedad en el cambio de comportamiento del uso de Internet y de los servicios digitales, y a partir de ahí identificar áreas donde podríamos mejorar la experiencia digital de nuestros clientes. Yo ahí aportaré o compartiré con vosotros las herramientas
de marketing que venimos empleando para hacerlo de la manera más científica posible, ¿eh? Y por último, pues dedicaremos un apartado a poner 3 ejemplos concretos en los que todos estamos inmersos, como decía el doctor, el comercio electrónico es uno. También podemos repasar y reflexionar sobre lo que nos está pasando a todos con el teletrabajo. Y por último, un repaso, estamos en la casa de la educación superior, pues qué va a pasar también con la educación superior como experiencia, ¿no? A partir del momento en el que estamos. Muy bien, pues 2 datos básicos para mostrar el impacto que ha tenido el COVID en el consumo de Internet. Ya venía creciendo prácticamente un 7% respecto al año anterior y un 8% respecto al uso de redes sociales, pero estamos hablando de una población ya de, como veis, 4.500 millones de personas conectadas. Y en el periodo de Internet, en el periodo de COVID, ha habido un incremento en el consumo de prácticamente un 56% en general. Así que podemos ver el impacto que ha tenido, para empezar, en las operadoras a la hora de poder entregar los datos requeridos para este incremento tremendo del consumo, ¿no? ¿Cómo ha afectado este consumo en Perú en particular? Bueno, pues hay como 5 áreas grandes donde parece que el impacto ha sido mayor. Una, en el consumo de noticias. Parece que, desde luego, en la medida en que se ha producido todo este mundo de las fake news, de las noticias falsas, de la contrainformación, el cliente peruano ha ido buscando fuentes fidedignas, ha ido buscando información sobre la situación presente y lo ha hecho de una manera pues, muy superior a periodos anteriores. El crecimiento ha sido de un 8. Entretenimiento, que ya lo venía haciendo, sobre todo en las familias que tienen niños, pues esto ha crecido muchísimo. En la utilización de streaming, tanto Netflix como Spotify, y desde luego todos lo estamos viviendo, el teletrabajo. Estamos utilizando ahora Zoom, hemos utilizado Hangouts, estamos usando Skype, Teams, todo tipo de herramientas para poder teletrabajar. Y por otro lado, aunque no estaba cerrada, no han estado cerradas las entidades financieras, sí que parece que ha habido un movimiento hacia un mayor uso de las plataformas digitales de los bancos a la hora de hacer las transacciones financieras, por razones obvias de evitación del acercamiento entre las personas y la posibilidad de contagio. Y claro, no hay que olvidarse en general de todo lo que ha sido la explosión de la actividad de e-commerce en nuestro país, en particular en todo lo que ha sido los bienes de consumo masivo, ¿no? Bueno, pues a partir de esta situación, con la crisis económica a la vista, con estos cambios que ha habido en los hábitos del cliente, está claro que tenemos que redefinir las 3 grandes ejes que constituyen, digamos, la aproximación en marketing a la Customer Experience, que es identificar el mapa de la experiencia del cliente, el Customer Journey, determinar cuáles son los touch points, los puntos de contacto, los roces, el lugar donde se produce una interacción entre la marca, el producto y el cliente, y determinar cuáles son también los moments of truth, es decir, cuál es la expectativa que tiene el cliente respecto a ese roce para poder organizar que estos mods superen las expectativas que tiene planteado el cliente. Esta sería un poco la filosofía planteada. En último término, lo que buscamos es producir un efecto wow, que es un efecto de impacto que genere reputación y que esta reputación conduzca a repetición de consumo y, sobre todo, a prescripción. Este sería, digamos, el gran objetivo que se persigue con todas las políticas de Customer Experience. Bien, pues la situación que tenemos es básicamente la de un cliente que ha cambiado, que ya venía siéndolo así, pero es un cliente que quiere inmediatez, demanda mucha flexibilidad, quiere la respuesta rápida, la quiere súper personal, y están permanentemente conectados y que desde su dispositivo, sin duda, lo que demandan es tener acceso a todos los productos y servicios, ¿no? Ahí parecería que el momento nos está diciendo que el cliente en el centro requiere atención 360 en cuanto a lo que es el acercamiento a sus necesidades. Bueno, pues ¿cómo ha afectado esto en el periodo de cuarentena? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y básicamente lo que tenemos que hacer es identificar el marketing del siglo XXI en el que estamos para comprender cómo podemos aportar valor en la mejora de la experiencia. Y yo creo que siempre nos ayuda, lo comparto con los alumnos, el entender que el marketing del siglo XXI, a las Ps tradicionales le han ido saliendo las Cs del Customer Centric Marketing, que es identificar sus necesidades, generar una posibilidad de aportación de valor económico en la relación al cliente, sin duda producirle conveniencia, y ahí es donde entra todo el término de la omnicanalidad, y tener canales de comunicación del tipo que quiere el cliente en la calidad y cantidad requeridas, ¿no? Y para poder hacer todo eso bien, nosotros necesitamos al final tecnología
y necesitamos analítica. Son las dos herramientas que nos van a ayudar a no tomar decisiones intuitivas, sino fundamentar las decisiones en datos. Y básicamente, por recordaros, paso en un segundo, pero tenemos que construir un mapa de la experiencia del cliente, definir su ruta, su viaje, identificar los touch points, como os he dicho, y sus momentos de la verdad. Y todo ello porque al final el cliente va a relacionarse con nosotros, se va a rozar con nosotros a través de interacciones. La interacción es el momento en el que se produce ese roce con el cliente. Bien, pues en las distintas etapas que vamos desarrollando en nuestro acercamiento al cliente para convencerle, para que nos compre y para que se quede con nosotros, vamos a tener que tomar una serie de decisiones respecto a qué podemos hacer para mejorar la experiencia. Y para ello es importante ponernos siempre en la voz del cliente, entender cuáles son las acciones que tiene que tomar, identificar cuáles son los pensamientos que suscitan esas acciones que tiene que generar, identificar muy claramente cuáles son los touch points que toca, que son muchos y diferentes, para poder entender en ese touch point cómo se relaciona con la marca. Identificar claramente su mapa de empatía, sus sentimientos producidos por la acción que ha generado y los pensamientos que le suscitan. Entonces, este mapa de empatía nos va a poder identificar sus pains, sus gains, toda esta teoría que ya conocemos y que nos va a permitir hacerlo de una manera organizada. Así que el viaje a la relación con el cliente a través de nuestros puntos de contacto lo es igual para el Customer Experience del cliente físico como del cliente digital. Evidentemente, en el mundo del cliente digital vamos en las distintas fases de relación, en el funnel de compra y en el funnel de desarrollo de la relación, a identificar cuáles son el tipo de canales y el tipo de contenidos que va a ser el más adecuado para poder optimizar nuestra relación con los clientes. Aquí lo que viene claramente a concluirse, porque es nuestra experiencia y encantado de que me lo comentéis cuando terminemos la sesión, pues que desde luego no vale todo a todos todas las veces. Yo creo que la experiencia que tenemos en el mundo digital es que hay muy poca discriminación en los roces y que venimos recibiendo demasiado de lo mismo que prácticamente lo consideramos ya spam porque no nos está aportando valor. ¿Cómo romper esa cadena? Identificando correctamente los canales y contenidos, echándole ciencia. Así que vamos en el viaje de relación con el cliente a identificar cuáles son los canales y los contenidos más adecuados. Para poder hacerlo, tenemos que tener en cuenta 3 ideas claves, que es sobre las que pivota todo lo que es el marketing experiencial basado en datos. Sin duda, la analítica, medir. Todo lo que se hace hay que medirlo para identificar lo que está funcionando y lo que no. Vamos a tener que, sin duda, empezar a entender que no todos nuestros clientes son iguales ni los prospectos. Así que en el Customer Experience es clave segmentar a la clientela. Lo es en general en todas las actividades, pero es fundamental en el mundo de la relación con el cliente y en el mundo de la experiencia del cliente aproximarnos de manera segmentada. Y por último, disponer de tecnología que nos permita hacer las cosas de una manera automática, basándonos en datos para ser mucho más eficientes y poder dedicar el tiempo y recursos a esfuerzos de generación de contenidos y de aportación de valor, no tanto en las tareas mecánicas. Así que partamos de Marketing Analytics y comprendamos que detrás de cada decisión hay datos. Y estos datos nos tienen que nutrir constantemente el sistema de decisiones. Y por ir, sin ser espeso en este momento, compartiros que desde luego las clásicas analíticas que hacemos sobre bases de datos, y aquí entendamos que las bases de datos, desde luego en el mundo web, se producen de manera automática. Nosotros registramos toda la información de los clientes que entran en nuestros portales, en nuestras páginas, lo que hacen, cómo lo hacen, y a partir de ahí hacemos un tipo de analítica clásica que es primero la segmentación de la cartera y esta segmentación se hace de acuerdo a diferentes criterios. El más básico, sin duda, es entender el ciclo de vida del cliente, determinar cuál es el valor de este cliente según el momento en el que está y clasificar a nuestra cartera de acuerdo al valor de nuestros clientes. Queremos distinguir claramente los que son clientes de alto valor en este momento y que todavía tienen desarrollo, los que no son de tanto valor pero tienen desarrollo, y queremos identificar claramente a los clientes que no tienen valor para nosotros y no les vemos desarrollo,
porque queremos enfocar nuestros esfuerzos en aquellos grupos que más posibilidades tienen de consumir. Así que esa lógica de optimización de la cartera pasa por segmentar, por clasificar a los usuarios, a los clientes. El siguiente tipo de análisis fundamental son los modelos de propensión. Básicamente son modelos predictivos que nos tienen que adelantar posibles comportamientos. Y con las métricas que vamos estableciendo, determinar qué estamos haciendo bien y mal en el mix de producto, comunicación, precio y canal para llegar a nuestros clientes. Así que es clave para dos grandes políticas que aplicamos sobre las bases de datos. Entender qué clientes no están consumiendo como consumían o están mostrando síntomas de fatiga y, por tanto, identificamos un posible riesgo de fuga. Así que segmentamos a nuestra cartera de acuerdo también al grado de riesgo de fuga que puedan tener. Así que iremos estableciendo parrillas donde vamos a clasificar a nuestros clientes con varios criterios de segmentación. En el mundo del CRM todos conocemos la clásica segmentación en relación al churn, que tiene que ver con la recencia, la frecuencia y el valor monetario de las transacciones. Y podemos hacer políticas de re-engagement con aquellos clientes que están mostrando fatiga porque su recencia no coincide con su frecuencia y nos está adelantando un posible capítulo. Así que el sistema, todo lo que es las herramientas, nos tienen que ayudar a generar alertas tempranas para poder actuar a tiempo y minimizar el riesgo de fuga. De la misma manera, tenemos que también identificar las oportunidades y para ello tenemos que tener modelos de propensión que nos indiquen qué clientes de los que a nosotros nos interesan son más propensos en un momento dado a comprar un determinado producto o servicio con una serie de rasgos en términos de promoción, de packaging, etcétera, etcétera, el mix. Así que, si queremos tener oportunidades de ventas cruzadas y de ventas de más valor, es fundamental clasificar a nuestros clientes y predeterminar cuáles, por el comportamiento que han mostrado, están más calientes para poder pasar a la siguiente fase de roce, donde les vamos a convencer para que compren. Y hay un tercer nivel tipo de análisis, que es el de los modelos de afinidad, que es básicamente intentar unir targets y productos para buscar clientes que no tengo, buscarlos fuera, a partir del entendimiento del prototipo de cliente, el buyer persona que yo busco. Dentro de mi cartera identifico quiénes son esos clientes premium, entiendo su comportamiento en las redes sociales y a través de los otros medios de comunicación para poder buscar prospectos similares a ellos, sobre quienes poder hacer acciones de captación. Así que para poder tener todo ese tipo de ventaja competitiva, la única manera de hacerlo es aplicando modelos de análisis. Y estos son muy, muy resumidos. Hay mucha más analítica que nos va a permitir gestionar nuestra cartera de clientes de manera más eficiente, organizar mejor nuestro mix para acercarnos de la manera óptima con la propuesta de valor correcta en el momento oportuno y buscar clientes fuera a partir del conocimiento exhaustivo de nuestros clientes actuales. Bien. Para poder ser eficientes y tener los mejores resultados, y en último término, porque este es el objetivo que perseguimos ventas con el mínimo presupuesto posible, el máximo resultado esperado, ¿no? Y para ello, sin duda, pues tenemos que automatizar tareas, muchas de ellas son tareas recurrentes que si las hacemos de manera manual nos consumen nuestro tiempo. Así que es importantísimo cuando yo quiero gestionar experiencias de cliente digital que en los roces utilicemos la tecnología para poder optimizar la relación con el cliente en las distintas fases en las que se encuentre, tanto en la fase de atracción como la de cultivo, la de priorización y la de la venta. Es básicamente el clásico sales funnel. Y en el sales funnel vamos a tener que actuar de una manera distinta según el momento en el que esté para maximizar las oportunidades. Marketing Automation como tal tiene tres grandes funcionalidades. Poder hacer un engagement efectivo con el producto, generar un interés, que se despierte un interés a partir de la oferta comercial que estemos planteando a nuestros clientes actuales o potenciales, y a partir de ahí, que de manera automática, según se vayan produciendo hitos, roces por parte del prospecto a lo largo del funnel, nuestro sistema automáticamente
vaya clasificando a estos clientes y les vaya llevando por distintos caminos, con el fin de que a partir de ahí la interacción sea específica, personalizada y conveniente. Si alguien ha estado mirando precios, la máquina debe entender que ese lead está suficientemente caliente para pasar de ser simplemente un Marketing Qualified Lead a un Sales Qualified Lead. Y si es un Sales Qualified Lead, lo que él está esperando es formularios, descuentos, está necesitando un roce y un contenido específico a la fase del funnel en el que se encuentra. Así que según se van cumpliendo criterios, el sistema debe de ir segmentando y poniéndole en el lugar correcto para que nuestra propuesta de valor maximice las oportunidades de venta. Y sin duda, todo eso se inició con básicamente pocos recursos tecnológicos, pero a día de hoy tenemos todo lo que es la educación automática a base de machine learning, inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Y todo ello con el fin de, al final, producir el máximo de recomendación posible, que recordemos que es el objetivo último de Customer Experience, pero una recomendación natural, una recomendación no forzada. Y básicamente la personalización en nuestra relación con los clientes, pero que esta personalización sea verdaderamente natural, que la combinación de elementos de roce genere una aproximación que el cliente no sienta negativa, al revés, que la sienta natural y que fruto de ello se siente vinculado a nuestra propuesta de valor, a nuestra marca. El software que nos permite hacer eso nos va a dar como ventaja, sin duda fundamental, la de priorizar nuestras actividades y enfocarnos en, básicamente, alcanzar las metas de una manera mucho más rápida. Liberamos muchísimas tareas repetitivas y monótonas. Pensar en el mundo de los emails, etcétera, etcétera, si hubiera que hacer la ingente carga de manual que representa hacer todo este trabajo nosotros mismos. Como ventajas fundamentales de la automatización, señalar que los procesos, imaginaos si yo tengo segmentaciones que me permiten tener 16 grupos distintos de clientes o minigrupos y tengo que hacer propuestas de valor diferenciadas, sería imposible hacerlo de manera manual. La máquina nos va a ayudar a hacer un marketing mucho más segmentado y complejo. Reduce costes, nos hace ser mucho más eficientes y libera tiempo de personal. Se consigue además entender mejor qué está funcionando y qué no está funcionando al tener propuestas distintas a grupos distintos y, por tanto, poder comprender también los resultados diferenciados. Y van a entrar aquí dos conceptos que son fundamentales. Desde luego, uno es el de la maduración, entender bien los procesos de maduración del cliente, del lead, para poder hacerlo de manera automática y que este proceso de nurturing, de cultivo del lead, nos conduzca a el máximo de conversión posible. Se trata, en último término, de entregar el email o el mensaje correcto, con el contenido correcto, al usuario correcto, en el momento adecuado. Ese sería el objetivo último que nos va a facilitar la automatización de los procesos. Y por último, como señalábamos, identificar a qué clientes puedo dirigirme con más oportunidades de que estos, ante mi propuesta, acaben comprando. Y ahí entra todo el proceso de lo que se llama lead scoring. Así que dos procesos clave dentro de las herramientas de automatización que se engloba dentro de lo que es gestionar la experiencia del cliente. Por supuesto, el digital es el de cultivar a nuestros prospectos y clientes y el de cualificarlos de acuerdo a lo calientes que estén para la acción de marketing que yo me proponga. Este sería un ejemplo de lo que pudiera ser una tabla muy sencilla de lead scoring y básicamente luego os pondré otro ejemplo de lead nurturing. Pero el lead scoring tiene que tener algún criterio de que todos los que entren en nuestro sistema vayan desde el principio por su canal, por su camino, de acuerdo a una clasificación objetiva que nosotros marquemos. La más clásica es cómo está vinculado el lead a la empresa, si es alguien que entra por primera vez o es un cliente que ya consumió y sigue consumiendo, o es un cliente que consumió pero no consumió. De acuerdo a criterios que yo establezca, voy a hacer un semáforo que va a tener 3 colores y voy a colorear a cada uno de estos clientes de acuerdo a ese estatus que tenga respecto a la vinculación con la marca. Y por otro lado,
en cuanto a hasta qué punto este cliente que está vinculado más o menos con nosotros es más o menos ideal al target óptimo que yo persigo. Si encaja correctamente con el target, el público objetivo a quien yo me voy dirigiendo. De acuerdo a esto, vuelvo a establecer 3 colores y clasifico a la clientela según ese parámetro. A partir de ahí tendré una matriz donde haré cosas distintas de acuerdo a la puntuación final que he asignado a cada uno de los leads. Y en este caso sencillo, como veis, en la matriz hay un grupo que es A1 verde, la celda superior de la parte derecha, que coincide en que es altamente target, objetivo nuestro, y es un cliente altamente vinculado a la empresa. Y por el contrario, el D4 sería el que ni tiene vinculación ni se parece al cliente al que yo busco. ¿Sí? Así que me enfoco en aquellos clientes con más oportunidades. Solo el mero hecho de tener esa clasificación nos va a ayudar muchísimo en ser más eficientes. Y esto aplica tanto a las políticas de captación, que es donde nos ponemos siempre todos los empeños, los retos, captar, generar tráfico, convertir y generar la venta, pero es igualmente importante en el cultivo de la relación. Olvidamos muchas veces que cuando ya tenemos un cliente nos es mucho menos costoso gestionar una relación con ellos y ser eficientes en incrementar ventas que el gasto que representa empezar a llamar la atención de un lead que no nos conoce o nos conoce apenas e ir convenciéndole en la parte del funnel de ventas. Ok, nurturing es el segundo concepto y tiene que ver con cultivar, mimar, educar a nuestros leads. Y para ello yo tengo que entregarle un roce correcto, mensajes, textos, voz, que como objetivo tienen convencerle desde su lenguaje de que nosotros somos la mejor oferta, la mejor propuesta. Así que lo interesante es ligar el cultivo del lead a partir de la clasificación que he hecho de aquellos leads que son más atractivos para mí. Y entonces, como veis, tenemos las actividades del lead que entra, las de fase de conversión, donde voy clasificando al lead de acuerdo a criterios de marketing, Marketing Qualified Leads, y entonces a estos les voy a entregar contenidos que pudieran ser de valor previos a cuestiones que tienen que ver con los cierres de venta, como pueden ser, si es alguien que tiene interés en un contenido científico, descargarle un whitebook, un texto gratuito que para él le pudiera aclarar y convencerle de que el libro que le puedo vender pues va a cumplir con sus necesidades. Así que un white paper puede ser un contenido muy adecuado en una fase de Marketing Qualified Lead. Así que en cada fase una cosa, cuando ya es un cliente que ha bajado nuestro newsletter, le hemos dado el white paper y nos ha vuelto a visitar en la página y ha mirado los precios, automáticamente se producen una serie de acciones para educar, para convencer, para calentar a ese lead y bajarle de ser un lead predispuesto a ser un comprador. El viaje final es que compre y se quede, para lo cual tenemos todo un mundo de gestión de la experiencia, como decíamos, en los momentos de inicio, en los momentos de uso, incluso, por supuesto, en los momentos post-uso o post-venta. Bien, pues yo creo que para terminar y antes de que pongamos nuestros ejemplos propios de lo que hemos podido vivir en nuestras propias carnes, mirar en las páginas web a gente que está muy familiarizada o metido en el mundo del Customer Experience. Hay uno que a mí me llamó la atención desde hace muchos años y que le sigo, que es Tom Tenkin, que ahora ha sido su empresa comprada por otros, pero hay un montón de especialistas en el mundo de Customer Experience que nos intentan adelantar por dónde va esta actividad de marketing, ¿no? Y sin duda parecería que como grandes tendencias estamos en el mundo de la omnicanalidad, lo hemos visto. En realidad, cuando hablamos de brick y click, cada vez vamos a tener que entender que estas dos modalidades se están hibridando, que tú puedes querer mirar una página web para poder informarte sobre ropa de Zara, pero luego vas a querer quizás probarte la ropa en una tienda
y para ello vas a una tienda que es un flagship, una tienda emblemática grande donde tienen todo surtido, pero es posible que luego te convenga que te lo entreguen a domicilio o en el Zara que está cerca de tu casa. Todo ese diálogo en el que el cliente está en el centro y recibe sus impactos desde distintos canales coherentes entre sí, cohesionados, maximiza la experiencia del cliente. Sin duda, hay que personalizar y humanizar el engagement del cliente. Cada vez existen más combinaciones de robots, chatbots, etcétera, pero también servicios de atención con voz humana o incluso con aproximaciones más parecidas a call centers combinados con robótica. En definitiva, el cliente quiere sentir también el calor de la voz humana en muchas ocasiones para resolver sus cuestiones. Así que la humanización tiene que tener ese lado de realidad también. La automatización, como os he dicho, es clave para poder manejar las experiencias de una manera eficiente. Es demasiado complejo acercarme bien a distintos tipos de clientes con distintas necesidades si no tengo procesos automatizados. Realmente no es eficiente. Y sin duda vamos hacia la inteligencia artificial. En todos los campos estamos viendo que se está aplicando. Es muy importante, pero parecería que es clave, antes de nada, empoderar a nuestra propia fuerza de trabajo y generar una inteligencia de cliente desde la base. Si no hay empleados comprometidos, no se producen experiencias de cliente correctas. Así que el compromiso del personal es fundamental y para eso es clave la formación, generar inteligencia de orientación al cliente, pero el cliente normalmente tampoco, el trabajador, perdón, tampoco hace nada por nada. Así que es muy posible que haya que estimular que la fuerza de trabajo migre hacia esa orientación definitiva hacia el cliente y a generar experiencias. Tenemos que entender verdaderamente si lo que queremos es cumplir con el objetivo de Customer Experience, que es generar prescripción, generar ventas y prescripción. Lo que vamos a necesitar es verdaderamente métricas de verdad, no de mentirijillas. Estamos utilizando muchas métricas que son de vanidad, que se les llama, ¿no? Vanity metrics, que son básicamente qué bien estoy, qué importante soy, pero esto no me está traduciendo realmente ventas. El número de visitantes a una página web, la gente que me descarga un documento, pueden ser indicadores, pero muchas, o los likes que me ponen en una red social, pero no están diciendo algo que me señale la eficiencia de mis acciones y que, por tanto, yo esté generando una experiencia que el cliente aprecia y que conduce a ventas. ¿Cuáles sí son métricas verdaderamente de calado dentro de Customer Experience? La prescripción, el número de nuevos clientes que vienen prescritos por clientes anteriores. La conversión, el número de gente que, habiendo visitado la página, sí ha cogido y ha terminado comprando. Esas sí son métricas de verdadero engagement de cliente, ¿no? Y este Customer Sentiment se tiene que construir, como digo, con métricas que nos ayuden verdaderamente a afinar. Y, por supuesto, la comunicación debe de ser integrada, debe de ser armónica, tiene que ver con la primera tendencia de la omnicanalidad, pero también debe de entenderse como que la comunicación, la que es digital, la que no es digital, desde la publicidad, el roce que tiene el cliente con nuestra comunicación debe de ser absolutamente uniforme. Debe de sentir que la marca es la misma todo el rato. Y por último, también tenemos estas otras que es los chatbots, sí, están ahí, pero los chatbots tienen un servicio que entregar sin duda cuando pueden hacerlo en real time. Es decir, la capacidad de respuesta inmediata es lo que produce que el cliente sienta que cuando ha tenido necesidad ha habido sin duda una respuesta inmediata que le ha ayudado a resolver su problema. Y esto, sin duda, el tiempo real es clave para ello. O sea que real-time reaction parece que en Customer Experience es cada vez más importante. Y también señalando este elemento de personalización, el hecho de que para resolver ciertas cosas, ciertos clientes requieren voz humana y voz humana eficiente. Y lo estamos viendo mucho en estos días, hablaremos un poquitito después, por el hecho de los nuevos clientes que están entrando a ser consumidores digitales. Es gente que ya no es el millennial, hay gente que es más mayor, que no tiene tanto conocimiento del medio y que tiene cierta desconfianza. Así que
el call center que empodere a sus trabajadores y que estos aporten la calidez de la voz, pero además solucionen, sin duda tienen todas las de ganar. Hay que seguir siendo creativos y desde luego permanentemente escuchar al cliente, hablar con el cliente, co-crear con el cliente para deleitar. Buscamos al final permanentemente producir efecto wow. Y lo que sirve un día, al día siguiente no va a necesariamente ser así. Yo estoy pensando una que ya está como muy obvia, es por ejemplo, en el efecto wow, simplemente habéis visto cómo se entregan los carros hoy versus cómo se entregaban hace solo unos años, ¿no? Cuando uno compraba un carro, incluso un carro de lujo, pues se lo entregaban muchas veces en la playa del concesionario, todavía con los plásticos, allá cerca de donde estaba pues una acumulación de baterías gastadas. En definitiva, parecía un momento nada placentero. Y identificando bien cuál es el touch point, cuál es la expectativa, cuál es el sentimiento esperado y cómo poder ser creativos, pues sin duda todos hemos visto cómo hoy los coches, los carros se entregan de una manera completamente distinta. Se han hecho unos concesionarios espectaculares. Hay un room, una sala, es el lugar de entrega. El coche muchas veces viene tapado. Hay un momento de celebración, se abre una botella de champán, te entregan la documentación del carro, huele a cuero, es nuevo, vienen tus datos. Hay 1000 cosas que se organizan para deleitar. Y esto, pues evidentemente, en cada categoría, cada producto, cada servicio, necesita identificar de manera creativa qué cosas nuevas se pueden ir haciendo, ¿no? En general, en aquellos que son proveedores globales, sin duda, el hecho de la limitación temporal pues es un gran problema, con lo cual los servicios de asistencia y de atención deben de estar organizados en grupos tales que puedan estar atendiendo a lo largo de todo el día, ¿no? Así que sí, el 24/7 parece que también es una clave a quedarse en materia de lo que es experiencia de cliente. Y hay que escuchar, el cliente necesita, en el mundo de las redes sociales y en el mundo web 2.0, en el mundo del CRM actual, si yo estoy en una red social como marca, el cliente quiere que no solo le bombardeemos con ofertas y publicidad, sino que lo que necesita también es sentirse importante y quiere ser parte del proceso. Entonces le gusta que le escuchen, quiere colaborar, le gusta co-crear, dar ideas, así que no podemos desaprovechar la fuente que antes no se tenía de tener a clientes dispuestos a hablar. Y, por tanto, el acercamiento al cliente, la escucha y a partir de la escucha el aprendizaje y desde el aprendizaje y la acción son claves para mejorar la experiencia del cliente. Y sin duda, las máquinas ya han venido con sus talentos mecánicos, luego con sus talentos inicialmente digitales. Hoy la inteligencia artificial, Machine Learning, nos va a permitir hacer cosas que no se venían pudiendo hacer en el objetivo de maximizar la satisfacción del cliente, ¿no? Somos capaces de individualizar, de personalizar, de adecuar con nuestros modelos nuestra oferta de una manera como antes no había existido, ¿no? Así que la lectura es tecnología, analítica, creatividad y foco en cliente como claves para poder mejorar la eficiencia, particularmente en estos momentos en los que vivimos. Y el entorno digital da toda la información, todos los datos, para que podamos tomar decisiones fundadas, ¿no? Y para terminar, pues quería dedicar unos minutos a, como he señalado, 3 servicios en los que nos hemos visto inmersos en este periodo y que la experiencia del cliente pues, se ha visto sin duda impactada. El e-commerce, como señalaba el doctor, es que no solo es que había habido errores enormes en las entregas, sino que es que los plazos de entrega han sido de hasta 2 semanas para cierto tipo de cadenas, ¿no? Y hemos visto cómo todas las cadenas no tenían previsto el que iba a haber tal explosión de nuevos clientes que se han incorporado al e-commerce y que probablemente una vez incorporados se vayan a quedar, ¿eh? Bien, ante esto, sin duda, el desafío para las empresas es dotar de infraestructura tecnológica que permita absorber el tráfico que viene por delante, pagos seguros, protección de datos personales. Tenemos ahí todo un mundo en el que gente nueva necesita sentir confianza funcional, confianza de tipo racional para poder garantizar su continuidad como clientes digitales, ¿no? Por supuesto, la logística y la distribución. Ya hemos visto que el delivery ha vuelto a Perú, pero
sigue habiendo problemas de logística y sigue habiendo una necesidad de entender el canal e-commerce de una manera cualitativamente distinta que como ahora, ¿no? Definir el portfolio, va a ser el mismo, no va a ser el mismo, pero sobre todo, cómo aseguramos algo que es clave en el e-commerce, la instantaneidad, el acercamiento rápido del servicio o el producto al cliente, ¿no? Y en cuanto a la comunicación, lo hemos visto hace unos segundos, personalización, y hay que aplicar eso sin duda en el e-commerce más que en ninguna otra. No todas las cadenas son iguales, no todos los clientes son idénticos, hemos de actuar de una manera consecuente, ¿no? Contenido relevante, contenido cercano y generar confianza. Yo creo que he visto cadenas en estas semanas en las que estamos analizando que han pasado de tener unas ventas online de aproximadamente un 5, y ya era, a haber vendido más de un 20% de todas sus ventas a través del canal digital. Es una oportunidad enorme que obliga a replantearse el mapa, los touch points y los moments of truth de este cliente que ya estaba, pero sobre todo del nuevo cliente que acaba de entrar. Y utilizar la omnicanalidad. Parece que sin duda es una de las grandes tendencias el hecho de que hay que utilizar distintos canales para distintos propósitos en distintos momentos de nuestra relación. La otra gran área que me parecía muy interesante era el área del teletrabajo. Ahí nos hemos encontrado con que de repente, de la noche a la mañana, recuerdo aquel domingo donde nos dijeron ya mañana no vais, y de repente llevamos ya más de 100 días trabajando en casa y con todos los problemas que eso representa. Y el desafío es para las empresas sin duda, pero también para las operadoras y para nosotros mismos y para la legislación, ¿qué va a pasar con el teletrabajo? Ahí la customer experience del trabajador, yo creo que hay que redefinirlo completamente. Hemos padecido muchos problemas de conexión, de mal equipamiento, hemos tenido que hacer esfuerzos personales para equiparnos. En definitiva, ¿quién paga la factura? Y por otro lado, en cuanto a los datos móviles y fijos, sin duda, parece que, como hemos visto por el crecimiento del tráfico, vamos a tener que las empresas, por un lado, pero los operadores también, garantizar que existen estas cantidades de datos en el mercado y que nuestras empresas compran los datos suficientes para garantizar que no nos vayamos a quedar interrumpidos. Nos ha pasado a todos, estoy seguro, que nos hemos quedado muchas veces con las conferencias a medias, que no se escucha bien, estamos teniendo problemas importantes de conexión. Yo creo que es algo que debe de remediarse sin duda. Y luego una cosa que todos estamos padeciendo es la conciliación. Estamos trabajando desde primera hora, estamos todavía al final del día mandando mensajes, comemos a veces de pie con el ordenador en la mano. Las empresas tienen que definir muy bien cómo van a establecer esa conciliación y para eso también yo creo que sin duda es necesaria una nueva legislación, porque el teletrabajo, yo creo que todos estaremos de acuerdo, si no definitivamente sí parece que ha venido para quedarse, ¿no? Así que también la otra es que las empresas entiendan el nuevo momento, el nuevo modelo de relación con sus trabajadores y sin duda apliquen en primer lugar la responsabilidad social sobre sus propios empleados. Y por último, una reflexión sobre nuestra querida educación superior. Precisamente yo he estado trabajando en estos días ayudando a la escuela SIC, que colabora tanto con ESAN, y básicamente estamos todas las universidades en una situación, en un dilema como no se había vivido antes. Y es que el año que viene, ¿qué? ¿Cómo va a ser el año que viene? ¿Vale el modelo presencial por el que habíamos apostado durante tanto tiempo, habiendo dejado las opciones de e-learning o semipresenciales como marginales? ¿Qué nos depara? Porque hemos en 2 semanas todos hecho un proceso de adaptación cuando vimos que la cuarentena se alargaba y lo que hemos tenido en esta experiencia como alumnos y como profesores, como educadores, es que lo que teníamos era telepresencia, pero esto no es un modelo de educación online. Así que la reflexión es, ¿cómo va a ser la universidad de mañana? ¿Cómo va a ser ESAN el curso que viene? ¿Va a poder conciliar la presencialidad? ¿Va a tener que buscar modelos híbridos? ¿Va a tener que tener fórmulas absolutamente online? Bueno, pues parece que las tendencias hablan que sin duda vamos hacia modelos híbridos, lo que se llama blended learning, y que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años y desde luego el COVID lo va a impulsar definitivamente. Pero es un hybrid learning en el que la tecnología de última generación cambia radicalmente sobre cómo eran las cosas anteriormente. La metodología blended básicamente integra partes presenciales
con partes no presenciales o remotas, pero lo que más caracteriza al modelo híbrido es la enorme flexibilidad, la personalización, el hecho de que tú puedes hacer un semestre de una manera, otro semestre de otra manera, cambiar dentro del semestre. Toda esa modularidad permite, sin duda, que el alumno esté en el centro y reciba máxima flexibilidad en la aproximación metodológica de la universidad. El uso de aulas virtuales, ya hay casos que están utilizando las salas WOW, que les llaman, donde pues, se está permitiendo incluso con reconocimiento facial identificar las emociones de los alumnos, identificar su atención. Y bueno, pues como veis, modelos híbridos donde hay gente que está en el aula presencialmente, pero hay otros que están remotos. Y en definitiva, a todo esto le están llamando lo que se llama la educación líquida, liquid learning, donde se van haciendo lo que se llaman los liquid campuses y que tiene que ver con estas nuevas formas que, utilizando la tecnología, utilizando la realidad aumentada, Big Data, inteligencia artificial, se consiguen experiencias educativas personalizadas y únicas. Al final, quizás los campus van a tener que ser un sitio wow, un sitio donde lo que se busca es una experiencia única, diferenciada, relevante, que no pase por digamos, los modelos tradicionales de simplemente el roce entre alumno y profesor, como venía siendo, ¿no? Pues muy bien, señores, yo por mi parte, con mucho gusto. Muchísimas gracias, León. Excelente tus comentarios, muy pertinentes. Un tema muy actualizado, como lo habíamos indicado. Y más bien ahora, si les parece, entramos a algunas rondas de preguntas durante unos 10 o 15 minutos. Y por favor, para aquellos que estén interesados, pueden usar su chat como para hacer preguntas y yo se las pasaré al profesor Escurra. Hay una pregunta que me parece bastante interesante, que lo pone Joe Silva, ¿no? Y dice que usualmente el consumidor o el cliente latinoamericano, y también quiero entender si peruano, tiende siempre a utilizar el feedback, la retroalimentación, desde el punto de vista muy negativo, o casi siempre negativo. Entonces, él comenta cómo puede revertir, cómo podría revertirse para que esta herramienta, ¿no? Cuando se le pida el feedback al consumidor, no solamente hable de lo negativo, que es un poco entender lo que Joel le está preguntando, Leo. Sí, bien, yo creo que tiene que ver no con el carácter peruano, y por eso tenemos que ser muy finos, porque en general el medio digital favorece la crítica, como habéis visto, a través del uso de las redes sociales. Es decir, parece que también el cliente digital es más ácido por el mero uso del medio digital. Y por tanto nuestro desafío es mayor, porque cuando el río suena, alguna agua lleva. Y si cuando le has preguntado opinión, feedback, te está dando una opinión negativa, yo no desdeñaría en intentar escuchar qué significa lo que está diciendo. Os digo, en experiencia de cliente, escuchar, aprender, actuar. Y pienso que si algo negativo dice es que no le hemos entregado suficiente positividad. Correcto, muy bien. Hay otra pregunta de otro participante que dice si lo que tú acabas de mostrar podría aplicarse esta metodología también al mercado B2B. Absolutamente. Absolutamente. Ok, perfecto, muy bien. Nuestros clientes corporativos, al final, no son fábricas de ladrillo, son personas. Son gentes que tienen relación y que, igual que el cliente final, necesitan que en su relación con proveedores se les trate bien, se les trate correctamente, se les trate personalizadamente, se les reconozca el historial, se les reconozca la lealtad y básicamente se aproxime uno a ellos con las mismas armas.
qué entrego a quién, en qué momento, a través de qué canales y con qué política de precios. Ok, perfecto. León, hay dos personas que te consultan sobre si tienes alguna recomendación de software de automatización, si tienes digamos, alguna marca, algún proveedor, Mire, para que... yo sé que todos estáis ya con esto y yo, claro, no conozco tanto los detalles específicos, pero uno que está automatizando CRM y que está metiendo todos los módulos de Customer Experience, como sabéis, es Salesforce. Yo no hago publicidad particular, pero sí que parece, según Gartner, que es uno de estos grandes proveedores de soluciones integradas del mundo relacional y experiencia con cliente, ¿no? Ok, Salesforce. Bueno, Salesforce realmente es quizás uno de los que más ha desarrollado este tipo de software, ¿no? Realmente creo que es una muy buena recomendación. Hay otra pregunta que nos están haciendo desde, desde Chiclayo, fíjate, desde Chiclayo, donde están los ricos incunes, ¿no? Los ricos. Sí, sí, sí. Eh, te pide que si pudieras poder recomendar algunas estrategias para mejorar principalmente el manejo de quejas y reclamos, que realmente ha sido bastante grande, principalmente pues durante la cuarentena, ¿no? Si Claro. pudieras darnos algunas recomendaciones. Bueno, yo aquí ya no tanto como profesional, sino como cliente final y usuario, sin duda las reclamaciones requieren de un contacto efectivo, probablemente humano, y una política o una estrategia bien definida en cuanto a cómo manejarlo, ¿no? Me refiero, el ejemplo de Amazon en cómo maneja las reclamaciones. Es un benchmark en el que no discute demasiado quién tiene la razón, simplemente por política recoge recoge la mercancía que no has querido y te la devuelve. Y luego, si tú estás en un call center, evidentemente es un call center empoderado que permite que la persona que atiende tenga la formación para conducir y minimizar esa posibilidad de reclamo o de insatisfacción. Y un ejemplo clásico es lo que le llaman los cortafuegos. Si yo tengo identificados a mis clientes de alto valor, clientes que están en alto riesgo de fuga y que están reclamándome algo, la persona que está atendiendo a esa persona debería de tener en su pantalla de ordenador una ficha que le indique prioridad máxima a retenerle, haz el plan emergencia 1 de máximo nivel. Y por tanto, en la respuesta no voy a poder responder igual a todos, pero si segmento de acuerdo al valor del cliente, la gravedad del problema y el momento crítico en el que se encuentra, es factible que pueda reducir el malestar de algunos de los clientes. Perfecto, muy bien. León, hay una pregunta que me parece interesante de Yacer Valiente bueno, me coloca de la Teletón, ¿no? De la Teletón. Eh, nos hace una pregunta, ¿qué recurso consideras tú que es el más importante en la empresa que pueda causar una fuerte impresión o experiencia en el cliente? Bueno, obviamente, me imagino que hay varias variables, pero él pregunta, ¿cuál considerarías tú que podría ser quizás la variable crítica, la variable más crítica en la experiencia de un cliente? De acuerdo, José Luis. Yo creo que la implicación de la dirección. Esto es una convicción estratégica de poner al cliente en el centro, y si sale de marketing y la dirección no está convencida, puede ser un proyecto puramente folclórico. Esto es una revolución en las organizaciones, el poner al cliente en el centro y producir experiencias diferenciadas de acuerdo al segmento con el que nos movemos, y hacerlo con tecnología y hacerlo de una manera tan sofisticada requiere que la dirección sea el primer convencido. Pasa igual que con el mundo de Customer Relationship. Son decisiones estratégicas que tienen que ser impulsadas por el CEO.
Perfecto, muy bien. Inclusive, discúlpame que haga un comentario adicional Claro. a los participantes. Hay estudios que señalan que la principal razón por la cual la gran mayoría de proyectos, ¿no?, digitales, de transformación digital y de customer experience, parte principalmente, lamentablemente, por un fuerte desconocimiento o una fuerte involucración de las altas direcciones, ¿no? Y creo que lo que León comenta es Así totalmente es, así es. válido y, como muy bien dice, si la cabeza no está convencida, simplemente lo va a tomar como parte de sus argumentos. Estoy haciendo algo, pero no necesariamente, ¿no?, con la convicción que debería de hacer. Yo creo que eso es fundamental. Una pregunta que me parece bien interesante es sobre el retargeting, ¿no? Sí, sí. Comenta, ¿no? El retargeting, ojo que voy a leerlo textualmente, ¿ah? El retargeting es muy agresivo para el consumidor, ¿no? Pone, ¿podría ser parte de una estrategia de embudo de ventas? Lo estoy leyendo por si acaso textualmente, ¿ah? ¿No? El retargeting es muy agresivo para el consumidor. Ok, es ¿Podría que ser parte de una estrategia de embudo de ventas? Es la pregunta que hacen. sin duda, pero yo no le llamaría retargeting, yo le diría comunicación indiscriminada, ¿no? Todo a todos, todo el rato. Y sin duda, retargeting tiene que ver con más identificar aquellos clientes que, estando activos, han dejado de estarlo y tienen posibilidades de poder volver a enganchar. Y entonces lo que les tengo que hacer es una propuesta de valor distinta de la que venían recibiendo para volver a convencerles. Entonces yo creo que las políticas de retargeting tienen que ver con identificar clientes dormidos, clientes que no están respondiendo como respondían antes, para generar estrategias de reactivación. Correcto, muy. Inclusive, discúlpame también como un comentario complementando a lo que tú señalas. Acuérdense que en general hoy, la gente está bastante saturada de información. Un punto que es claro, ¿no? Dos, hay gente que no solamente está saturada, hay gente que está sintiendo que están invadiendo muchas veces su territorio privado. Entonces, comienzas a generar digamos, un rechazo natural o bastante natural y bastante fuerte. Por eso que hoy, como muy bien lo dice el profesor Ezcurra, ¿no? No es una cuestión solamente de cantidad de bombardear a un consumidor, sino que hay que hacerlo de una manera de calidad. Y calidad significa darle lo que a él le interesa que le den, ¿no? ¿No? Los temas que les interesa y obviamente en el momento, ¿no?, y en el lugar adecuado. Yo creo que también eso es importante. Para terminar, hay una pregunta que hace el señor Felipe Villantoy. Comenta si tú consideras que la omnicanalidad es parecida en Europa, en Estados Unidos y obviamente acá en Latinoamérica y principalmente en Perú. Entonces, Correcto. pregunta si consideras que es igual o hay diferencias. Hay diferencias porque, claro, las sociedades son también muy diferentes. Entonces pensemos, por ejemplo, en la cultura española, la europea, que es muy de estar en la calle, de querer tocar y ver. El elemento BRIC convive mucho más con los canales digitales. Probablemente en Estados Unidos la gente no va tanto a la calle, sino que va a centros comerciales y el resto lo hace en sus viviendas, en sus casas. De tal manera que la canalidad está organizada de acuerdo a esas diferencias generales. Luego también depende de los sectores de actividad. Y hay sectores de actividad que sí han armonizado, como veíamos que es una tendencia de 2020, el que realmente la comunicación sea fluida y unificada, que la omnicanalidad no sea superposición de medios, sino que los medios dialoguen entre sí. Entonces, en algunos Perfecto. casos, tú vas a poder resolverlo todo en un solo canal porque te da la gana, pero hay otros tipos de clientes que van a saltar entre 2 o 3 canales y esa navegación fluida les va a llevar a comprar igualmente, pero con una relación entre los canales distintas. Como digo, ha podido empezar en Internet en casa, ha seguido en el medio de transporte
mirando su portátil, perdón, su móvil, su celular, y ha acabado llegando a una tienda a probárselo para luego en el trabajo, en el rato que ha tenido libre, hacer la venta, la compra final a través de su laptop. Y lo ha recogido delivery en casa. Ok. Bueno, y para terminar, dado que ya son las 12:01, hay una pregunta que dice que si consideras que el KPI o indicador NLS es óptimo para conocer la lealtad del cliente. Entiendo que no es NLS, sino NPS, Net Promoter Score. Sí, yo entiendo que también es NPS, pero bueno, ¿ok? Bien, Me parece que no. En cualquier caso, sí, nosotros los investigadores de mercados utilizamos, es uno de los indicadores, pero utilizamos el NPS no como un indicador que correlaciona tanto con satisfacción, que también, sino que es un adelantador de la lealtad. Cuando tú preguntas a un cliente hasta qué punto eres leal, él te dice que sí, pero luego no lo es. De tal manera que ese mismo indicador de índice de lealtad declarada no es una buena medida para poder determinar lealtad. Pero cuando miramos el NPS y decimos hasta qué punto recomendarías, es raro que alguien que recomiende no esté lo suficientemente satisfecho y sea leal a la marca para poner en hipoteca su prestigio ante su círculo de influencias con algo de lo cual él no está convencido. Y ese es el poder del NPS. Perfecto. Muy bien, bueno. Ante todo, pues, muchísimas gracias al profesor León Ezcurra por su excelente participación en esta conferencia. Muchísimas gracias realmente, León, ¿no? Todo, siempre es un placer siempre de volverte a escuchar. Y obviamente a todos ustedes, pues también agradecerles su participación el día de hoy. Y obviamente solamente para ser consecuente, estamos seguros, y ojalá que sea así, que ustedes hayan tenido una excelente experiencia, ¿no? Con esta charla del profesor León Ezcurra. ¿Ok? Muy buenas tardes, muchísimas gracias y esperamos tenerlos en cualquier momento aquí por ESA. Muchísimas gracias. A todos nosotros ha sido un placer, muchísimas gracias y bueno, pues cualquier cosa, encantado. Así que tengáis un muy buen día y nada. Ok, gracias, nos vemos.